Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Eh, Voy a explicar algunas diapositivas en vista de para utilizarlo como apoyo sobre el comentario de la primera diapositiva que se llama reacciones químicas. Esta sería la temática que presento. El primer tema, combustibles y combustión. El segundo tema, procesos de combustión teórica y real. El tercer tema, entalpía de formación y entalpía de combustión. El cuarto tema, análisis de sistemas reactivos con base en la primera ley, sistemas de flujo estacionario y sistemas cerrados, y finalmente temperatura de flama adiabática. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué es un combustible? Es cualquier material que puede ser quemado mientras libera energía térmica. Eso es un combustible y que cambia su composición química a través de un proceso que se llama reacción química. Particularmente los principales componentes del petróleo crudo, que ha sido durante muchas décadas uno de los principales combustibles para mover la humanidad, las maquinarias que fabricamos, es el petróleo crudo, que se puede descomponer en gasolina, queroseno, diésel, fuel y gasolinas. Generalmente todos los compuestos son cadenas de carbonos con hidrógenos, por eso se les llama hidrocarburos. Y pueden existir tanto en estado líquido como en estado sólido o gas. Usualmente se les identifica con un solo componente, aunque en la realidad pues es mucho más complejo. Son varios componentes. Por ejemplo, la gasolina relacionada con octano, C8H18, diésel con dodecano, C2H26, alcohol de metilo, gas natural, ¿no? Relacionado con metano. Existen combustibles muy importantes, aunque estemos en la época de la electromovilidad, perdón, como son el gas natural comprimido, que se denomina, que es básicamente metano con presiones entre 150 y 250 atmósferas, el gas natural licuado, metano también con temperatura de 162, el gas licuado de petróleo, que es mezclas propano-butano, el etanol, que es desperdicios orgánicos y granos, y el metanol, gas natural, carbón o biomasa. Los vehículos son las principales fuentes de contaminación en el planeta y producen contaminantes en el aire, tales como óxidos nitrogenados, monóxido, dióxido de carbono, etc. Este es uno de los efectos que podemos llamar efectos colaterales de lo que ha sido la movilidad en base a combustibles no renovables. Sin embargo, pues esto ha permitido durante décadas y siglos mover a la humanidad y mover los procesos industriales. El uso de combustibles alternativos pues sí requiere mucho más que la consideración de la contaminación. Requiere entender cuál es el contenido energético que pueden, o la energía que pueden generar, y cuál es el costo. En realidad, aunque en la tendencia actual parece que los combustibles no renovables ya se quedaron atrás, sin embargo, pues lo que está en boga es la tecnología de hidrógeno, y no es tan claro, ni al menos tan directo, que vaya a desaparecer todo eso. Yo creo que se va a revolucionar, porque las fuentes de energías renovables pues también tienen muchos problemas asociados, principalmente la intermitencia. Bueno, datos que son muy importantes acerca de los combustibles es el contenido de energía que puede uno extraer de la combustión de 1 litro, por ejemplo. En particular, para la gasolina, si uno quema 1 litro de gasolina, puede extraer 31.850 kilojoules de energía. Diésel ligero 33.000, diésel pesado 35.000, gas LP 23.000, etanol 29.000, metanol 18.000
natural comprimido 8000, gas natural licuado 20000. Entonces es fundamental porque no solamente aquí es importante la energía, ¿sale? Y lo que te puede generar un litro de combustible, sino también el costo es fundamental. Puede ser un combustible que aporte mucha energía y sin embargo su precio sea tan alto que a la larga pues no sea tan viable usarlo. Bueno, ¿qué está fundamentalmente detrás del proceso de combustión para poder entenderlo a fondo? Pues es básicamente el proceso de combustión y lo que mueve las máquinas y equipos térmicos es una reacción química. En esa reacción química tenemos reactivos y tenemos productos. Los reactivos están compuestos por combustible y oxidante, y los productos, pues las sustancias de desecho que están bien definidas. Esta sería lo que llamamos una ecuación química. Combustible, el hidrocarburo, más el oxidante, que es aire, que puede ser oxígeno, nitrógeno o algún gas, y los productos. Y donde se lleva a cabo esto se llama cámara de combustión o hogar de combustión, como usualmente lo expresan los españoles, así lo conocen. Bueno, en las reacciones químicas lo que es fundamental es que la masa de los reactivos y los productos se conservan, no así la cantidad de número de moles, aunque suele haber una equivalencia en el número de moles de la izquierda en los reactivos y de la derecha en los productos. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es hidrógeno bimolecular, o sea, 2 átomos de hidrógeno pegados, más oxígeno bimolecular, o sea, una molécula con 2 oxígenos, y esa reacción nos va a dar lugar a agua como producto. ¿Sale? Ese es un ejemplo muy sencillito de lo que es una reacción química de combustión. La ecuación anterior también la podemos escribir en términos de kilomoles, y aunque suele no conservarse el mismo número de moles, pero la masa sí se conserva. Es una ley fundamental la conservación de la masa. Al final, lo que suele ocurrir es que tienes el mismo número de kilomoles de cada uno de los átomos de ambos lados. Esos coeficientes que ven ustedes aquí suelen denominarse coeficientes estequiométricos. La palabra estequiométrico te habla de las proporciones. Por ejemplo, particularmente si nosotros agarramos un mol, acuérdense que un mol es 6.02 por 10 a la 23, es una cantidad gigantesca, pero es el número de componentes a escala atómica, y particularmente un kilomol, un mol sería 6.02 por 10 a la 23, un kilomol sería 1000 moles, o sea, a la 26.02 por 10 a la 27, 3 más 3, okay, es a la 26. Y particularmente un kilogramo de aire seco contiene las mismas proporciones de oxígeno 2 y nitrógeno 2. Es decir, 20.9% o casi 21% de oxígeno 2 y 78, casi 79% de nitrógeno 2. Y otras cantidades pequeñas de argón, CO2, nitrógeno, helio, neón, oxígeno, etc. De tal forma que siempre que uno estudia reacciones químicas, puede asumir que por cada kilomol de oxígeno 2 más 3.6 kilomoles de nitrógeno 2, pues vas a tener 4.76, 1 más 4.76, pero la proporción es la adecuada, es decir, voy a tener 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, y de hecho si lo haces así, 79 entre 21, 79% entre 21, 0.79 entre 21, te va a dar 3.76, que es lo que tenemos aquí. ¿Sale? Esa sería la combinación de proporción cuando uno realiza reacciones químicas, en donde
el oxidante pues sería el aire atmosférico. Siempre se va a escribir 1 kilomol de oxígeno más 376 kilomoles de nitrógeno, y eso va a dar lugar a una proporción 21,79%, ¿no? Aproximadamente. Bueno, particularmente el nitrógeno 2 es inerte, no reacciona con nada en estos procesos de combustión y no produce compuestos. Sin embargo, a muy altas temperaturas a las que trabajan los motores de combustión interna, se producen óxidos nitrogenados que son muy contaminantes. Reactivos y contaminantes, o sea, reactivos reaccionan fácilmente y por eso existen los convertidores catalíticos, que son en esencia celdas metálicas que desdoblan los óxidos nitrogenados, ¿no? Por mencionarlos de una forma. Bueno, entonces fíjense, no es suficiente poner en contacto el combustible con el aire para que se produzca una combustión. A veces es necesario condiciones, por ejemplo, temperaturas superiores a la temperatura de ignición para que se lleve a cabo combustión. Hay varias tecnologías para promover la combustión. Una de ellas es con la temperatura, alzando la temperatura, y otra es alzando la presión. Bueno, las temperaturas de ignición son 260 grados centígrados para la gasolina, es decir, si yo elevo la temperatura a más de 260, lo más seguro es que algo que contenga gasolina pues va a ser autoignición. 400 para el carbón, 580 para el hidrógeno, 610 para el CO2, 630 para el CH4. Algo que es fundamental para la combustión es lo que se llama la proporción combustible-aire. Vamos a presentarla aquí. Es decir, si yo agarro 1 kilogramo de combustible, ¿cuántos kilogramos de aire necesito para que la combustión sea lo más correcta, lo más completa posible? Eso se llama relación aire-combustible, ¿sale? Y se define en este caso como la masa del aire entre la masa del combustible. También se puede escribir en lugar de masas, haciendo aquí un poco de álgebra, con esta fórmula que es muy popular, que dice masa de un combustible es el número de moles por la masa o lo que pesa cada mol de combustible. Y se puede escribir de esta forma, donde a la primera se conoce como razón aire-combustible en base másica y razón aire-combustible en base molar. Bueno, esos serían los primeros datos importantes. Vamos a presentar, como ya tenemos aquí 13 minutos, lo vamos a cortar en 15 minutos, ya nada más mencionando por último algunos datos de masa molar, fórmula masa molar y constante de los gases para ciertas sustancias que vamos a ocupar aquí: agua, aire, metano, monóxido de carbono, etcétera, ¿vale? Entonces, fórmula en la segunda columna: masa molar, o sea, lo que pesa un mol o un kilomol, en este lado kilogramos, y una constante que es fundamental para cuando uno modela un sistema como si fuera un gas, ¿no? Particularmente un gas ideal. Entonces nos quedamos aquí en la diapositiva 10 y vamos a explicar en el próximo video o en línea los primeros ejemplos de problemas de combustión.